Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Bien, pasemos entonces a la enseñanza de la palabra y por favor les pido que me acompañen a Juan, capítulo 19, versículos 23 a 37. Juan 19, 23 al 30. Dice el Señor así: subieron crucificados, vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, a ver quién será. Esto fue para que se repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amén. Oremos. Señor, no tenemos nada cual nosotros merezcamos tener comunión contigo. Somos indignos por nuestro pecado. No hay nada en nosotros que sea suficiente, Señor, para satisfacer la demanda de tu justicia. Por la santidad tuya, Señor, por la perfección tuya y por la impureza nuestra. Pero, Señor, por tu voluntad y tu plan eterno, el cual fue ejecutado en la cruz por tu Hijo y ha venido siendo aplicado por el Espíritu Santo desde este momento a cada una de las personas que han sido, Señor, determinadas por ti para ser parte de la vida eterna junto a ti. Solamente por esto, Señor, ahora podemos presentarnos delante tuyo, y solamente por esto, Señor, yo puedo pararme aquí para explicar tu palabra. De lo contrario, Señor, no tendríamos nada, y mucho menos yo sería indigno o soy indigno completamente para poder hacerlo, Señor, solamente porque a ti te ha placido y porque tú, Señor, eres quien lo hace a través nuestro. Porque son tus palabras, Dios, las que vienen a nosotros, a nuestro corazón, pero te rogamos, Padre, que a través de ellas nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón esté atento para ver tu gloria, para ver tu grandeza, Señor, porque solamente viendo tu gloria, solamente conociéndote a ti, esa grandeza tuya, podemos caer, Señor, rendidos al piso, postrados ante ti con nuestro rostro en el piso. De resto, Señor, nuestro orgullo sigue mandando sobre nuestras vidas y haciendo que otras cosas terminen siendo más importantes que tú. Por eso, Señor, te rogamos que nuestro corazón esté atento, porque no hay nada que deba ocupar el lugar, Señor, que tú has demandado en la vida de cada uno de nosotros.
Por eso te rogamos, Señor, que estemos atentos cada domingo y cada vez que podemos acercarnos a tu palabra para poder verte a ti, conocerte cada vez mejor, Señor, y de esa manera conocer nuestra completa miseria delante tuyo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero que antes de iniciar con la enseñanza, por favor, leamos Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que sus ojos con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Nosotros nos movemos en un mundo, hermanos, bajo la idea de que perseguir todo lo que yo desee es lo que me da felicidad. Hablábamos ayer en una conversación familiar sobre una sentencia que se emitió, y los jueces que la emitieron era una sentencia sobre un maltrato hacia un niño y un tema de unos recursos que estaban siendo mal usados por su padre, y la sentencia fue dirigida directamente al niño, en palabras, para que él pudiera entender cuál había sido la resolución que se le había dado al caso, que él lo pudiera entender bien, porque normalmente esas sentencias se dan en unos lenguajes que ni siquiera nosotros entendemos. Pero uno de los parágrafos que me llamó la atención a mí es que decía que el niño debía entender que los que estaban encargados del cuidado de él, que iban a ser sus abuelos, deberían hacer todo para que él pudiera ser feliz. Y qué cosa tan ambigua. Además, que ¿quién define la felicidad allí? La va a definir el niño, porque nadie más me puede definir a mí lo que me hace feliz, sino yo mismo. Y entonces la sentencia dice que ellos deben hacer todo lo que sea necesario para que él sea feliz, y de eso, o eso es lo que ha vendido el mundo. Yo debo hacer todo lo que yo necesite hacer para ser feliz, satisfacer mi deseo, y entre más deseos satisfechos tenga, más feliz soy. Así que el consumo se ha vuelto un medio perfecto para eso. Yo consumo todos los días, consigo las cosas que quiero, que me hacen feliz, las gasto, las deterioro, las desecho y vuelvo y compro otras nuevas. Y el mundo se ha vuelto un mundo de consumismo, y se va la vida detrás de estas cosas. Se tienen sueños, deseos, y se hacen planes para poder cumplir, el satisfacer esos deseos que me hacen feliz. Se oyen personas tener como un listado de cosas a veces, ¿no? No sé si han escuchado a personas que dicen: bueno,
no sé, digamos exagerando de pronto un poco las cosas, porque no es algo que haga todo el mundo, pero ya monté en un globo, ya me lancé en parapente, ya escribí un libro y voy chuleando las cosas que tengo yo planeadas para mi vida. No sé qué tantas cosas tengamos cada uno de nosotros, pero ¿quién de nosotros no tiene planes? Claro que los tenemos, unos a corto, otros a mediano y otros a largo plazo, y se van cumpliendo algunos y otros no. Pero en la medida que vamos avanzando van apareciendo nuevos horizontes y entonces van apareciendo nuevos planes. Y la pregunta es, ¿quién puede terminando sus días decir, lo he cumplido todo? ¿Quién puede decir que cumplió todos sus planes y llegó a cumplir todas sus metas? Y en esa carrera, entonces no es extraño ver cómo tanta gente vive endeudada tras de esos planes. Las deudas traen preocupación, traen afán, y muchas personas han tenido que enfrentar juicios por sus deudas no cubiertas, sanciones y hasta pérdida de los bienes materiales en el cubrimiento de esas deudas y un cambio en su calidad de vida. Pero nada de esto, hermanos, nada de esto se compara con la deuda que el hombre adquirió por su pecado delante de Dios. Nada se compara con esto, una deuda con la justicia divina, una deuda que es impagable. Por eso vemos allá en el relato de los dos deudores, en la parábola, cómo este hombre que debía a su amo esa gran cantidad de dinero, él no es consciente de que no la podía pagar, él creía que podía pagarla. Y normalmente a nosotros como hombres, hasta que venimos al evangelio, se nos ha enseñado la idea de que nosotros podemos pagar la deuda siendo buenos, haciendo buenas obras, y entonces pago mi deuda y puedo presentarme delante de Dios diciéndole, aquí está, ya tengo mi recibo, yo pagué. Pero solamente podemos ser conscientes de esa deuda impagable cuando vemos la gloria de Dios, como leímos en Isaías 6. Solamente cuando Isaías, que quizás tenía un estándar moral más alto que todos los hombres en su época, sería el más bueno de todos en ese momento, y vio la gloria de Dios, y ¿qué dijo? Ay de mí. Solo ahí podemos ser conscientes de nuestra deuda. Los jueces humanos, hermanos, en un juicio por deudas materiales acá, los jueces humanos solamente pueden decidir sobre cosas de este lado de la muerte. Solamente pueden decidir sobre las cosas de este plano terrenal y temporal. Pero el Señor tiene autoridad de este lado y tiene autoridad del otro lado de la muerte. De ambos lados Él es la autoridad, y lo vimos hace 8 días. Él puede definir la eternidad de cada uno de nosotros y así lo hará. Acabamos de ver el juicio de Jesús, quien estuvo en autoridad todo el tiempo frente a su juicio y quien la tiene ahora que Jesús ha muerto. Él mismo tiene autoridad. Ni Pilato ni ningún otro tenía la autoridad después de que él muriera. Solamente se les había dado una autoridad que llegaba hasta el momento en que él iba a ir a morir. Una deuda terrenal puede hacer que perdamos unas cuantas cosas preciadas en nuestra vida, pero la deuda eterna implica perder nuestra alma en el infierno y no tenemos con qué pagarla. El problema es que no somos conscientes de esa deuda y pecamos con total tranquilidad. No conocemos el estándar de la medida sobre la cual vamos a ser medidos. Isaías 6 dijo, ay de mí, dice allá el profeta. Él no estaba midiendo su buen comportamiento bajo el estándar de los hombres, porque es que muchas veces nos creemos buenos porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no he violado a nadie, porque no hago esto y lo otro. ¿Y cuál es el estándar que estoy tomando para medirme? Lo que los otros hombres que han hecho esas cosas, ese es mi estándar, esos otros hombres. Y entonces yo me creo mejor y me creo bueno. Pero todos vamos a ser medidos bajo el estándar perfecto de Cristo. Y bajo ese estándar ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros. Isaías lo vio. Su estándar de moralidad en medio de los hombres era muy alto, pero él tembló frente a la santidad de Dios, porque ese es el estándar de medida que nosotros debemos mirar, no el estándar humano. El problema es que no vemos la gloria de Dios,
Cuando nosotros no temblamos frente a la grandeza de Dios por nuestra maldad, es porque no hemos visto su grandeza y pecamos con ligereza, con tranquilidad. Nos desligamos de Dios con mucha facilidad. Preferimos otras cosas que creemos que son más importantes y lo hacemos preguntados si mis metas que me estoy trazando se alinean con la meta que Dios tiene para mí. Su voluntad es que yo venga en arrepentimiento para perdón de pecados, tener comunión con Él y ser santificado. Él mismo dice allí en la palabra, la voluntad de Jehová es vuestra santificación. Ser glorificados, es la voluntad de Él que nosotros seamos glorificados. Que su reino se extienda y otros también sean añadidos. Entonces debo meditar, mi tiempo, mis dones, mis recursos están enfocados principalmente a qué metas, a las mías o a las de Dios. El uso del tiempo que es mi vida y que fue dada por Él, ¿a qué lo dedico? Los dones que fueron dados por Él a mí, yo no los obtuve por mi propia fuerza, solamente Él permitió que yo los pudiera tener. Si tuve recursos para estudiar, si tuve recursos para hacer esto y lo otro, Él los permitió. ¿Qué estoy haciendo con ellos? Principalmente a qué los dedico, en objetivos solamente míos, egoístas, centrados en mí o para la gloria de Él. ¿Qué hago con mis recursos? Lo que Él me da, Él provee para mi casa. ¿Qué hago yo con esos recursos? ¿Son usados egoístamente solamente para mí o en realidad estoy pensando también en el plan de Él, que su reino sea extendido y que otros puedan conocer del Evangelio así como nosotros lo hemos hecho? La esencia de la santificación es que podamos disfrutar de todo lo que Él nos da, pero hacerlo alineado a la voluntad de Dios. Somos administradores de lo que Él nos ha dado, no somos dueños, y debemos administrar todo para la gloria de Él. Siempre, cada cosa alineado a la voluntad de Dios. Cristo pudo decir en los versículos que estamos viendo el día de hoy, lo he cumplido todo. Y la razón es porque su propósito era cumplir la voluntad de su Padre, llevar a cabo el plan y el tiempo que Él estuvo en la tierra, los dones que Él tenía, los recursos que Él tuvo, las palabras que Él habló, todas estaban enfocadas al plan de Dios. El unigénito vino a la tierra y habitó como hombre y cumplió su plan al detalle. Él pagó la deuda y por eso pudo decir, consumado es. Consumado es. Y ese es el título para nuestro sermón del día de hoy. Consumado es. La palabra que se utiliza allí es en el griego tetelestai y quiere decir que una deuda ha sido pagada. Por los arqueólogos han sido encontrados documentos donde está un sello con esta palabra que indica que la deuda se pagó. La deuda ha sido pagada. El hombre se había apartado de Dios por su pecado y se hizo esclavo. Era una deuda impagable, pero Dios prometió limpiar un grupo de personas del mundo, librándolos de la esclavitud, perdonándolos para hacerlos pueblo suyo y para que Él fuera su Dios, para que tuvieran comunión con Él de nuevo. Había dado la promesa de una simiente en quien sería cumplido esto: perdón, libertad, comunión, una deuda pagada, el plan de redención del cual habla toda la Escritura, cumpliéndose en estos versículos que estamos viendo el día de hoy. En esta unidad encontramos entonces constantemente una frase, hermanos, y no sé si lo notaron, y la frase es: para que se cumpliese la Escritura. Para que se cumpliese la Escritura. Constantemente lo vemos en estos versículos. La Escritura tiene su cumplimiento en Cristo, no en nadie más. Toda la Escritura habla del plan de redención y es cumplido en Cristo. Toda la Escritura se cumple en Él. No hay otro Mesías, no hay nuevas revelaciones. Todo ha sido cumplido en Cristo. Por eso Él pudo decir: consumado es. Y el primer punto que vamos a ver el día de hoy, hermanos, en nuestra charla, es: la justicia ha sido satisfecha. La justicia ha sido satisfecha. Es el primer punto y lo vemos en los versículos 28 al 33. Dice allí la palabra: después de esto, sabiendo Jesús
que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas. Bueno, vamos a verlo solamente hasta el 30. Creo que esto hace parte hasta el 30, sí, del 28 al 30. La escritura es cumplida en Cristo. La justicia de Dios fue satisfecha en la muerte de Cristo. Quizás nosotros no hemos experimentado, hermanos, nunca una sensación de hambre o sed extrema. No sé si alguno lo ha tenido que experimentar. ¿Alguno de ustedes ha experimentado un hambre o una sed que digan voy a morir? Que quizás por la sed su lengua se le pegue al paladar. Creo que ninguno de nosotros. Es más, para nosotros muchas veces es tan fácil como abrir una llave y tenemos agua. Nadie de nosotros ha experimentado una sed extrema. Una persona que experimenta hambre, hermanos, desea comer. Una persona que experimenta sed, lo que desea es poder beber. El deseo que tiene es satisfacer su necesidad. Y es una necesidad natural y vital. Alguien que puede ver el pecado en sí mismo, alguien que puede verse un hombre indigno delante de Dios, como lo hizo Isaías, reconoce que es pecador delante de Dios y lo que tiene es hambre y sed de justicia, como dice allí en Mateo. Un dolor intenso desde adentro que lo lleva a clamar: ay de mí. Desea ser declarado justo y restaurar su relación con el Padre, porque comprende que por su pecado la relación fue rota y la comunión fue rota también. Así que hambre y sed de justicia. En el versículo 28 el Señor dice allí, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. El texto a cumplir aquí es el Salmo 69, 21, donde dice que en mi sed me dieron a beber vinagre. Tengo sed, dice el Señor. Y claro que sí, desde lo físico él debía tenerla. Él debía estar experimentando una sed terrible desde lo humano, desde lo físico. Pero lo que está experimentando también es todo el pecado sobre él. Él es consciente que todo el pecado de nosotros está sobre él. Él es consciente que la comunión con su Padre ha sido rota. Y él desea que esa relación con su Padre sea restaurada. Por eso dice: tengo sed. Reconoce su condición de maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Esta era la copa que él deseaba pasar, que le pidió al Padre. En Mateo 27, 46, clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reconoce la ruptura de la comunión con su Padre. Literalmente el Padre lo dejó, lo abandonó. No es que él haya sentido que el Padre lo dejó, como a veces nos pasa a nosotros porque algo no nos sale bien y pensamos que Dios ya no está conmigo. No, aquí realmente el Padre lo ha dejado. No es algo que él sintió, y es porque el pecado de nosotros está sobre él. Él tiene hambre y sed de justicia. Hambre y sed de que ya la justicia sea pagada para que él pueda restablecer la comunión con su Padre. El asunto es, hermanos, que el hombre no tiene lo suficiente para satisfacer la justicia de Dios. En los versículos 29 al 30 vamos a ver cómo se presenta esto. El engaño que nosotros hemos recibido es que creemos que sí podemos pagar nuestra justicia. Desde la caída, el orgullo ha hecho presencia en el hombre y el hombre se ha creído bueno todo el tiempo. Hemos sentido ser autosuficientes. Hay confianza que yo hago. El hombre, ante esa deuda eterna, cree que puede y tiene lo suficiente para poder presentarse delante de Dios ante la demanda de la justicia de Dios, pero la verdad es que no tenemos lo necesario. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, hermanos, ¿ellos qué hicieron cuando pecaron y descubrieron que estaban desnudos? Se cubrieron, se tejieron unos trajes de hojas
Lo hicieron en sus propias fuerzas. Querían cubrir su pecado en sus propias fuerzas. Intentan cubrir su desnudez por ellos mismos, pero esa desnudez debe ser cubierta por Dios, quien provee una mejor cobertura, porque Él les da unas pieles de animales para que se cubran bien. ¿Quién proveyó la cobertura del pecado y la desnudez de ellos? Fue Dios el que lo hizo. El hombre no tiene lo suficiente, ni siquiera desde allí, y ya apuntaba a lo que iba a pasar en la cruz. Acá se nos dice que entonces cuando él dice que tiene sed, había una vasija con vinagre y que fue puesta en un hisopo. Y quisiera que viéramos algunos versículos, hermanos, en Hebreos 9, 19 al 22. Vamos a ver en estos versículos cómo se presentan algunos elementos que son importantes para lo que quiero mostrar acerca de la insuficiencia del hombre. Hebreos 9, 19 al 22 dice la escritura así, dice el Señor así: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estos versículos de Hebreos están describiendo lo que pasó en Éxodo 24, del 1 al 8, cuando Moisés está allí delante del pueblo en el monte de Sinaí con la ley que le acaba de dar Dios. Él rocía con un hisopo la sangre de los corderos. Vamos a Éxodo 12, 21 al 22. Quizás para agilizar un poco más, hoy voy a pedir un favor. Algún hermano que busque Números 19 del 6 al 7. Otro hermano que por favor busque Números 19 del 17 al 20. Y otro hermano que busque Levítico 14 del 1 al 7. Mientras ustedes buscan, yo voy a leer Éxodo 12, 21 al 22, o mejor, esperemos que busquen para que todos estemos atentos. Éxodo 12, 21 y 22 dice de la siguiente manera: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Estamos viendo allí, cuando ellos celebran la Pascua, cuando se instituye la Pascua, como con un hisopo también untan de sangre las puertas. ¿Quién tiene por favor Números 19 del 6 al 7? Gracias, hermana. Amén. Vemos nuevamente allí presentes los elementos, y todo lo que estamos hablando en estos versículos son ritos de purificación. Aquí es un rito con esta vaca alazana, donde sus cenizas mezcladas con agua eran usadas para purificar a las personas que se quedaron ritualmente impuras por haber tenido contacto con algún cadáver o similares. Números 19 del 17 al 20, por favor.
Amén. Está viéndolo entonces con lo que se mezcla y con la sangre de la vaca. Levítico 14 del 1 al 7. Amén. Purificación en la lepra, y vemos los elementos allí presentes, y el hisopo ha sido un elemento que ha estado presente en todos estos ritos de purificación. Son tres elementos presentes, hermanos, en estos textos que leímos, y en algunos estaba el cedro, la escarlata y el hisopo. Y son tres elementos que están presentes aquí en la muerte del Señor. El cedro seguramente es el madero donde él fue crucificado. El escarlata es el manto que le pusieron a él, que aquí en Juan dijo que era un púrpura, pero es el mismo término, indiferentemente, de escarlata. En Mateo, cuando leemos el mismo relato, se dice que era escarlata. Y está el hisopo presente también acá, donde le es puesto el vinagre para llevarlo a su boca. Son tres elementos que hacen presencia en el sacrificio de Jesús, pero me quiero centrar en uno, y es en el que es mencionado acá directamente en estos versículos, y es el hisopo. Vemos también una simbología allí. Recordemos que dice el Salmo 51:7, que dice David allí: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, el hisopo en la época tiene una connotación o tiene una relación con la purificación. Allí lo está diciendo David: purifícame con hisopo. El hombre, ante la demanda de Jesús sobre su sed, lo que puede ofrecer es el vinagre, un vino amargo que tiene allí, algo que es completamente incapaz de quitar la sed y que solo producirá más desesperación. Es lo que el hombre tiene para dar. Jesús dice: tengo sed, y el hombre solo puede ofrecer una bebida amarga e insuficiente para calmar la sed. La esponja está envuelta en hisopo y representa ese hisopo las obras que el hombre pretende presentar como obras por las cuales él considera que es justo delante de Dios. Son esas obras que el hombre cree que lo hacen limpio. Ese elemento representa, recordemos, la purificación, aunque sabemos que no somos perfectos. Hermanos, no nos incomoda no ser perfectos. Igual nos consideramos buenos, pero en realidad ser bueno es ser perfecto según el estándar de Dios. Si a nosotros nos preguntan si somos perfectos, creo que todos diríamos: no, no somos, no, yo no soy perfecto. Pero no nos incomodamos con eso, nos sentimos tranquilos. Y además, si nos preguntan que si somos buenos, decimos que sí, pero solo Dios es bueno. No ser perfecto, hermanos, es ser pecador. Siempre nosotros frente al pecado tenemos excusa, y la razón es porque miro alrededor y me mido con otros pecadores, y no solo me excuso, sino que me halago como el publicano de que no soy como los demás. Delante de Dios, esa justicia que el hombre pretende mostrar, que pretende acercar para calmar esa sed y esa hambre de justicia, son trapos de inmundicia, dice Isaías. El hombre no tiene nada para presentarse delante de Dios como limpio, y es lo que estamos viendo en este punto, de que la justicia ha sido satisfecha. No hay nada, hermanos. Ni el más rico, ni el más sabio, ni el más fuerte podrá presentar esas cosas como cosas con las cuales pagar por la justicia de Dios. Jesús toma el vinagre, o sea, Jesús toma lo que el hombre ofrece, que es su pecado, y inmediatamente entrega su vida. Él toma el pecado nuestro y entrega su vida. Él hace justicia y restaura la comunión con su Padre. Por eso había dicho que tenía sed, para que se cumpliese la escritura, para que se mostrase allí en esta simbología cómo él tomaría el pecado del hombre y entregaría la vida para que el hombre
fuese justificado por ese acto. Se hace ese glorioso intercambio del cual cantamos esta mañana. Él toma el pecado y da su vida, da su sangre para que nosotros seamos limpiados, para que seamos declarados justos. Él cargó el pecado nuestro y está representado en ese vinagre y entrega su vida para perdón nuestro, para pagar nuestra deuda. El tema es si somos conscientes de esa gran deuda que teníamos o solamente son palabras que escuchamos y pasan por encima mío. No teníamos con qué pagarla. Debía ser pagado por un cordero sin mancha. Para cumplirla, dice ahí en el versículo 30, entonces que Él entregó su espíritu. Es un plan perfecto y único. Y cuando habla de entregar su espíritu, lo que nos está diciendo es que lo hizo voluntariamente. Era necesario que Dios mismo se hiciera hombre, porque quien cometió el pecado y quien tenía la deuda era el hombre. Pero el hombre no tenía lo suficiente para pagar su deuda. Por eso es necesario que Él se haga hombre. En Jesús, todos lo sabemos, está allí en este ser, en esta persona, 100% Dios y 100% hombre. Y es las dos, lo que fue separado por el pecado, el hombre y Dios, nuevamente reunidos en uno. Nuevamente reunidos en uno. La comunión que se había perdido por el pecado. Él ha hecho la voluntad de su Padre, pero lo ha hecho también voluntariamente y lo hizo por amor. Entregó su espíritu. En el Evangelio según Marcos dice que expiró. En Mateo, Lucas clamando de nuevo a gran voz, dice allí, en Mateo y Lucas, perdón, dice que clamando de nuevo a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún hay esa plena confianza en Dios. Aún cuando sabe que el Señor lo ha abandonado, porque Dios lo ha abandonado, el Padre, por su pecado, hay plena confianza en Dios. Jesús, habiendo recibido toda esa humillación, allí recibiendo un juicio injusto, siendo inocente, golpeado, escupido, recibiendo burlas, azotado con su corona de espinas, obligado a cargar la cruz, crucificado, y lo que dice allí es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros nada más con una simple mirada ya no queremos hablarle a la otra persona. No queremos otorgar perdón. Aún él, recibiendo los peores males, seguía firme en su propósito, rogando perdón por sus verdugos. Esa sencilla pero profunda plegaria de Jesús debería tener el poder de pulverizar nuestro orgullo, hermanos. Si el Señor, siendo el justo, el santo, tuvo esa disposición de perdón, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón a otro que es pecador como nosotros? Pero lo que deseamos es cortar de una vez en nuestras relaciones familiares, con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Qué ofensa, hermanos, se puede comparar a la que el Señor recibió aquí? Ninguno de nosotros ha recibido una ofensa como esta. Ninguno de nosotros ha recibido un trato como este. Pero no somos capaces de perdonar. Hay dureza en nuestro corazón. Tenemos un corazón duro. Pero debemos pensar, porque mientras decimos esto, quizás estoy pensando en el otro que no me ha perdonado a mí, lo que hablamos el miércoles. ¿Sí ve? Y el codazo. Aprenda a perdonar, pero no me doy cuenta que yo también estoy incluido allí. Hermanos, tenemos entonces al perfecto aquí, hecho hombre de carne y hueso, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Perfecto, humillado hasta la muerte. Esa muerte que ha sido un intruso dentro de la creación porque no fue parte de la creación, que hizo presencia como consecuencia del pecado, pero que Él, humillado hasta lo sumo, va a morir por los pecados nuestros. Y es necesario que Él muera. Él debía morir para que se cumpliera la escritura. Vamos a ver los versículos 31 al 34, que ya los leímos, y vamos a ir meditando un poco en ellos. Es un hombre quien adquirió la deuda, como dije antes, y es un hombre quien debe pagarla. Por eso Él mismo se ha hecho hombre para pagar por esta deuda. Y de nuevo
podemos ver aquí en estos versículos la hipocresía de los judíos. Día de gran solemnidad, queremos ir a nuestra celebración. Quiebre las piernas rápido de estos hombres que necesitamos irnos. ¿Cuántas veces nosotros también en medio de nuestra hipocresía pretendemos hablar de santidad cuando estamos desechando a Jesús en medio de ese mismo acto? Estos hombres estaban hablando de solemnidad en su fiesta religiosa y deseaban era que Jesús muriera rápido para poderse ir. Desde esta época, hermanos, y es digamos uno de los contextos que marca este evangelio, es que hay falsas enseñanzas sobre Jesús. Se enseñaba que quizás al ser solo espíritu era como una especie de holograma que tenía forma de hombre, pero que no era hombre. Se enseñaba quizás que no era Dios, que era solo hombre. Entonces dicen que fue un hombre que mostró que es posible vivir de forma perfecta ante el estándar de Dios. Y eso nos haría a nosotros entonces pensar que cualquiera de nosotros también lo podría lograr. Y ya hemos visto que el hombre no tiene lo necesario. Algunos incluso decían que no había muerto y que cuando llevaron el cuerpo le sanaron y por eso el cuerpo no apareció. Él murió, hermanos, y era necesario que así fuera. La agonía para un hombre de estos en la cruz podía ser larga, podía ser de días. Así que quebrar los huesos de las piernas, lo que buscaba era que murieran rápido por asfixia. Ellos necesitaban empujar su cuerpo con los pies para poder respirar un poco. Pero el dolor de los pies, porque se están empujando en los clavos que tienen en los pies, hacía que tuvieran que desistir nuevamente. Y otra vez venía la asfixia, pero al quebrarle las piernas no podían hacer este ejercicio, así que morían por asfixia y la muerte se aceleraba. Pero allí se cumplió la escritura donde decía que los huesos de él no podían ser rotos. Y eso lo pueden ver en Éxodo 12:46, número 9:12 o el Salmo 34:20. Para garantizar, hermanos, que no existiera ni la más mínima posibilidad de que quedara algo de vida en el cuerpo de Jesús, se atravesó el costado de Jesús con una lanza o con una espada, como dice Zacarías 2:10, y se cumple la escritura también allí en él. Consumado es, todo cumplido en él. Los caminos de Dios, hermanos, las formas de Dios son más altas que las nuestras, porque quizás podríamos pensar, ¿y acaso no había otra forma menos cruel para que esto se diera así? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué forma era mejor? Él ha dado aquí una solución al problema del hombre, y la mejor forma que él había determinado era que debía morir. Deuteronomio 32:4 dice, o nos recuerda que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, y ninguno de sus planes ni ninguna de sus obras son imperfectas. Era necesario que Él muriera. Hermanos, nosotros, la relación con Dios es una relación que está dentro de la maldición o la bendición. Y todos nosotros estábamos bajo maldición. Todos nosotros estábamos bajo maldición. Uno lee en el Antiguo Testamento todo el tiempo. Y la forma en estar en maldición, en bendición, es cumplir con la ley. El que cumpla, el que haga estas cosas, será bendecido. Y el que no, será maldito. Todos estábamos bajo maldición. Y estar bajo maldición es estar fuera de Dios. No tener comunión con Él. ¿Qué más maldición que esa? No tener comunión con Dios. Pero Cristo se ha hecho maldición. Cristo fue crucificado a las afueras de Jerusalén. Recordemos el macho cabrío en el Antiguo Testamento. Cuando se iba a hacer el sacrificio de expiación, había un cordero y un macho cabrío, y el sacerdote ponía las manos sobre el lomo del macho cabrío y lo sacaban de la comunidad, del pueblo. Se hacía maldición porque la bendición estaba solamente con el pueblo de Dios. Lo sacaban y Jesús muere en manos de gentiles, condenado en las manos de los gentiles. Jesús muere a las afueras de Jerusalén, representando ese macho cabrío que tomó nuestros pecados y que se representó en el vinagre y que es expulsado para que los pecados se vayan con él. Pero además es sacrificado como el cordero que quedaba allí, para que su sangre fuera derramada por los pecados nuestros.
Él estuvo fuera de la bendición, por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Literalmente fue abandonado, se hizo maldición por nosotros, salió de la comunión con su Padre, y esa es la maldición. Él se hizo maldición por nosotros, hermanos. Así que la muerte, la promesa exigía muerte de un inocente. Hay un sustituto que paga por nosotros, y el tema del sustituto está presente en toda la escritura también. Judá se hizo sustituto, se presentó como sustituto de Benjamín cuando fueron delante de José. David peleó contra el gigante como sustituto por el pueblo de Israel, y Jesús muere como sustituto por nosotros en la cruz. Aunque Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín, no los dejó sin esperanza de reconciliación. Prometió que enviaría un Salvador para vencer a la serpiente. Y de hecho, al cubrirlos con esa piel de la que ya hablamos, ya estaba mostrando la forma en que eso se haría, la muerte de un inocente, de un sustituto, para cubrir la vergüenza y el pecado del hombre. Y Dios mismo es quien lo provee. Recordemos cuando se iba a hacer el sacrificio del hijo de Abraham. También quien provee el cordero para el sacrificio es Dios. En esto radica la belleza del plan perfecto de Dios, hermanos. Dios mismo proveyó el único sacrificio posible, su propio Hijo, para expiar los pecados de su pueblo. Ha sido anunciado por todo el Antiguo Testamento. Los profetas anticiparon la muerte de Jesús. Desde Adán hasta Jesús, Dios envió profetas a la humanidad advirtiéndoles del castigo del pecado y anunciando la llegada del Mesías, y la escritura completa se ha cumplido en estos versículos. La justicia, hermanos, cumplida acá, da testimonio cuando es aplicada a nosotros, y ese es el segundo punto. La justicia, hermanos, estos versículos tendríamos para hablar muchas cosas, y quizás hoy me voy a extender un poco y pido disculpas. Apenas vamos a empezar el segundo punto. Pero es necesario ver cómo la justicia en nosotros da testimonio de esta verdad. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Aunque la justicia fue satisfecha y la deuda fue pagada, la escritura aún se sigue cumpliendo en Cristo a través de nosotros. Aplica la justicia a nosotros desde ese día y hasta hoy, aplicada para salvación y aplicada para santificación. Esto da testimonio de que sus palabras, consumado es, son una verdad, de que el sacrificio sí cumplió con el plan de Dios, de que no era solamente una historia para contar, sino que ha cumplido con la demanda de justicia de Dios. Miremos, por ejemplo, cómo empieza, hermanos, Hechos 1:1. Cómo empieza Lucas allí a relatar lo que le va a escribir a Teófilo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Él comenzó, y hasta la muerte, porque Lucas nos habló de la muerte del Señor, hasta la muerte era el comienzo de lo que Jesús iba a hacer y de lo que Jesús iba a enseñar. Todavía el plan se sigue ejecutando en nosotros. ¿No resulta entonces completamente imposible que el Evangelio de Juan, tan simbólico, quiera vincular esta sangre y agua con el testimonio de Dios? En primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 6 al 8, nosotros lo podemos ver. Y sé que ustedes lo saben, pero quiero recordarlo. Obviamente es el mismo escritor del Evangelio que estamos estudiando. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Uno de los soldados atravesó el costado de Jesús con una lanza o con una espada, y brotó agua y sangre, que son testimonio de la verdad. Lo acabamos de leer.
El agua y la sangre son testimonio de la verdad. ¿Qué hizo Dios frente a la reacción de Isaías que leímos? Él no dijo, ya basta, Isaías, no te des tan duro, tranquilo, no exageres. Tampoco dijo, sufre, no te levantes, retuércete en tu dolor, estoy harto de ti. ¿Qué hizo Dios frente a la reacción de Isaías? Dios no dijo, haz esta oración tampoco. No dijo, haz esto o lo otro y podrás ser perdonado y vendrás a mi reino. No, hermanos, eso es una gracia barata. Al manifestarse a él, a Isaías, revelarle su gloria, lo llevó al convencimiento de pecado, al dolor, al arrepentimiento. Porque vemos aquí en Isaías confesión. Así que no le restemos la importancia a la confesión. La confesión del pecado es necesaria, es importante. El reconocer el pecado en nosotros y tener hambre y sed de justicia. El verdadero arrepentimiento es doloroso, claro que sí. El verdadero arrepentimiento es humillante. Me lleva a postrarme y no mirar a la cara a Dios. Pero Dios está listo para perdonarnos y para limpiarnos. Él envió a uno de los serafines a las llamas ardientes, tan calientes que no podía tomar el carbón con sus manos. Lo hizo con unas tenazas y lo llevó a él y tocó sus labios. Y dice en el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando vamos a Dios postrados ante su santidad, temblando por nuestro pecado, a su perfección y lo confesamos, Él viene y nos dice, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. El espíritu y el agua y la sangre son testimonio de Cristo. El testimonio del agua y la sangre, hermanos, el agua simboliza el bautismo de Jesús, cuando el Padre declaró la identidad de Él como hijo suyo y lo ungió para su ministerio. La sangre se refiere a la crucifixión por medio de la cual Cristo completó su obra. Agua y sangre son mencionadas porque el ministerio de Jesús comenzó con su bautismo y terminó con su muerte. Pero siempre ha sido Dios y hombre, porque hay alguien que enseña que Jesús fue hombre solamente todo el tiempo hasta el momento de su bautismo y que en ese momento fue que Dios vino a hacer presencia o a estar dentro de él. No, él todo el tiempo ha sido Dios y ha sido hombre. En el Antiguo Testamento se requería este número de testigos para establecer la verdad de un asunto en particular. Tres testigos de que la deuda ha sido pagada. Cuando nosotros estamos pagando una deuda, necesitamos que nos den un paz y salvo que atestigüe que yo he pagado mi deuda. El agua, el espíritu y la sangre dan testimonio de esto, de que la deuda ha sido pagada, de que todo fue consumado. Ese testimonio se sigue dando hoy, hermanos, cuando hemos sido salvados, porque hemos sido salvados para manifestar su gloria, para llevar su mensaje. Él dice allá en Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hemos sido lavados por su sangre. Y esto nos habla de la salvación. Hemos recibido su espíritu cuando nosotros creemos, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, en su muerte y su resurrección, lavados por su sangre, recibimos el espíritu y cada día en nuestro caminar somos lavados por la palabra de Dios, somos santificados. ¿Qué mayor testimonio para la humanidad que la vida de una persona transformada por su salvación, por el Espíritu morando en él y por la transformación día a día por medio de la palabra? Las riquezas no dan testimonio de mi bendición. Hay muchos hombres que no creen en Dios y son ricos. La salud tampoco da testimonio. Y si el Señor quiere, puede mostrar su poder a través de sanación. Pero hay muchas personas que gozan de salud y no creen en Dios. Hay personas que son sanadas por médicos. Pero ningún hombre puede dar salvación y santificación. Ningún hombre puede poner el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Y eso es testimonio de la verdad, de que todo fue consumado. Así que nuestra vida, hermanos, ha sido rescatada de la esclavitud del pecado. El perdón que se nos otorgó, el Espíritu que mora en nosotros y la constante transformación al ser lavados por la palabra dan testimonio de Cristo. Y baluarte de la verdad. Para eso somos revestidos de Cristo.
Somos revestidos del nuevo hombre, versículos 22 al 24. Perdón, 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, ya leímos el Salmo 22:8. Por costumbre, la ropa de un condenado era de los verdugos. Los soldados romanos se repartían sus ropas y echaban suerte sobre ellas. Aún en este acto, hermanos, no ha escapado a la soberanía de Dios. Estos soldados, sin saberlo, estaban cumpliendo las escrituras al detalle, y el Señor estaba desarrollando su plan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El rey David, cuando pronunció esto, estaba tan afligido por dolencias físicas y el escarnio de sus opositores, por lo cual emplea aquí símbolos correspondientes a una escena de ejecución en la que el verdugo repartía los vestidos de la víctima. David describió con exactitud una ejecución que nunca había visto y que correspondía a la ejecución de Cristo. Estaba allí una túnica de una sola pieza que él llevaba directamente sobre su cuerpo, la cual los soldados no quisieron romper, sino que la sortearon entre ellos, ya que era considerada de valor. Los sumos sacerdotes usaban prendas de este tipo. La túnica sin costura de Jesús nos recordaba su rol, o nos recuerda su rol como nuestro sumo sacerdote, ya que el sumo sacerdote vestía una prenda sin costuras. Esto, hermanos, este acto es una gran humillación. Implica que él fue desnudado, descubierta su vergüenza, lo despojaron de su vestido. Hoy vivimos en una cultura erotizada. La desnudez del cuerpo se presenta como una forma de liberación y como un derecho. Hace poco vimos a unas chicas quemando allí unas puertas allí en la Catedral Primada. Y muchas veces cuando hay ese tipo de protestas, ellas se descubren su cuerpo. Son usadas este tipo de escenas para protestar, para exigir derechos. Nos desnudamos. O mejor, bueno, nosotros no. El mundo se desnuda, ya sin ninguna vergüenza. Sin embargo, en la escritura la desnudez del cuerpo es sinónimo de gran vergüenza y humillación, hermanos. Nuevamente recordemos cuando Adán y Eva pecan, vemos entonces una muestra de misericordia de Dios luego del pecado de Adán y Eva, y que Él cubrió su desnudez. Y apuntaba a Jesús cubriéndonos en Edén. Allí Dios, todas esas pieles de animales apuntaban a Jesús, lo que está sucediendo acá. Cristo es quitado, le quitan sus vestimentas. El impío tomando la vestidura de Jesús. El pecador tomando la vestidura de Jesús. Y es interesante ver cómo en Mateo 27:54 se nos dice que el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, nuevamente como Isaías, vieron la gloria de Dios. ¿Qué dijeron? Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué dice John MacArthur en sus comentarios sobre este versículo? Temor es convencimiento de su pecado, y la palabra verdaderamente es convicción de una fe real. Solamente cuando vemos la gloria de Dios podemos ser convencidos de pecado. Mientras tanto andaremos tranquilos, pensando que somos buenos. Al ser lavados por la sangre, hermanos, somos revestidos de Cristo. Su carácter es puesto en nosotros. Dejamos el viejo hombre y tomamos el vestido de Cristo que cubre nuestra impureza, nuestra vergüenza. Pero también el cumplir la escritura da testimonio de la verdad, y es el punto. Cumplir la escritura da testimonio de la verdad, versículos 25 al 27, cuando estamos allí frente a la escena de María y Juan. Cristo cumplió las profecías, pero también cumple la escritura, obedece la ley. Incluso en medio de la situación, Jesús tiene la facultad para cumplir su ley. Y el que nosotros cumplamos la ley, hermanos, da testimonio de esto. Él ahora en nosotros, su espíritu en nosotros nos lleva a que cumplamos la escritura en el amor los unos a los otros, como una extensión del amor que tenemos hacia Él. Las circunstancias no son excusas para cumplirla.
Jesús estaba allí en una agonía terrible, pero Él cumple la escritura en medio de todo esto. Veamos la disposición de estas mujeres entonces allí al seguir a Cristo y a Juan, el único de los 12 que lo siguió. Este pequeño grupo se encontraba de pie allí frente a la cruz, acompañando a Jesús en su agonía. Entre las mujeres se encontraba María de Nazaret, su madre, quien para este momento ya era una viuda, y Jesús debió haberse hecho cargo de ella. Por el contexto podemos ver que Jesús había asumido entonces su sostenimiento. Y nuestro Señor, al ver que su madre quedaría desamparada y sin sustento, cuando Él muriera, se preocupa de ella a pesar de estar en la situación que está. A pesar de sufrir una terrible agonía y de haber pasado por horribles tormentos, y no sé si eso nos habla a nosotros. Porque muchas veces el interés es, yo ya no puedo con esta situación, yo lo que quiero es dejar de sufrir, y no estamos pensando en el bien del otro, sino estamos pensando solamente en nosotros mismos. Jesús en medio de esta agonía terrible está pensando en lo que su madre iba a tener que afrontar ahora que quedaba sola. Así que debemos maravillarnos aquí al ver a Jesús cómo cumplió la ley hasta el último aliento, obedeciendo el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamientos incumplimos nosotros en medio de el querer dejar de sufrir nosotros? ¿Qué mandamiento incumplimos nosotros en el buscar solamente el bien mío y no pensar en el bien del otro? En el cumplimiento de la ley damos testimonio de la verdad. María no podía estar pensando en la agonía de ella, no era momento para eso, pero Jesús sí. Sus hermanos no estaban allí porque no habían creído en Él. Y tal vez dejarla con Juan, hermanos, y con alguno o no con alguno de sus hermanos, nos muestra algo que un predicador habló acá hace unos días. Y es que ese lazo que ahora nos ha hecho a nosotros familia, que es la sangre de Jesús, es más fuerte que la sangre de nuestros propios familiares. Nosotros somos familia ahora. Nosotros somos hermanos. Y el mandato es que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Al llamarla mujer en vez de madre, el Señor la llama a no seguir pensando en Él como hijo, sino como su Señor, y en ella como su discípula. Y allí también nos está mostrando que Él se preocupa por los suyos. Hermanos, en este testimonio de la verdad no estamos solos. Lo único que Jesús necesitó aquí hacer fue describir esa nueva relación para que ellos supieran qué debían hacer. Dice que Juan la llevó de una vez para su casa. Él no tuvo que darle instrucciones detalladas. Y dice Charles Spurgeon, deberíamos desear que siempre estuviéramos en tal estado del corazón que no necesitáramos preceptos específicos, sino que solo una pista fuera suficiente para que supiéramos qué hacer. Pero muchas veces necesitamos ir al detalle, a la exégesis, a conectar textos con otros textos, y ni siquiera así hacemos lo que tenemos que hacer, sino que queremos hacer lo que a mí me conviene y lo que yo quiero hacer. Somos cuidados por el Señor porque Él cuida de los suyos, hermanos. Y el apóstol está diciendo que él vio estas cosas y que fue testigo y que lo que sucedió acá es verdadero. Somos testimonio del Señor. Somos testigos de la verdad. Hemos sido llamados a bendición por la maldición que Él se hizo. Se separó de la comunión de su Padre para que nosotros tuviéramos comunión con Él. No sé cuánto significa, hermano, para ti, pero debería significar todo. Debería significar el morir a ti y a tus deseos por el amor a Él, y de esta manera extender el amor al prójimo. Vamos a pasar entonces, hermanos, a nuestro tiempo de la Santa Cena. Entendiendo, después de la predicación, hermanos, entendiendo realmente qué fue lo que sucedió en la cruz y a qué estamos llamados nosotros. En el cumplimiento de su palabra por amor, nosotros estamos dando testimonio de Él. No sé si usted quiere dar testimonio de Jesús. No sé si usted quiere manifestar la gloria de Él a otros hombres para que caigan de rodillas y digan, ay de mí. Pero para eso, primero nosotros tenemos que decir, ay de mí.
O sea que primero tengo que ser consciente de mi pecado antes de estar mirando el de los demás. La sangre del Señor habla de comunión en la salvación. Y el cuerpo del Señor habla de comunión en el lavamiento por la palabra día a día. Por eso la congregación es importante. Por eso el reunirnos como hermanos es importante para compartir. Por eso el cristianismo de solamente el domingo no es algo que sea bíblico. Nosotros deberíamos tener comunión entre nosotros, porque eso fue lo que hizo el Señor al morir en la cruz, llamarnos a la comunión, a la comunión. Quiero que escuchemos una canción. Que entendamos por favor que la Santa Cena la tomamos siendo conscientes de verdad lo que Él ha hecho por nosotros y que era necesario que lo hiciera porque somos pecadores. No tomarla indignamente, examinarnos a nosotros, porque no podemos estar participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, dice la palabra en 1 Corintios. Participar aquí de la Santa Cena y después ir a participar con el mundo de sus cosas, es estar haciendo eso. Pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover?
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Tomemos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Dios, quizás nuestras palabras y nuestro entendimiento, Señor, no alcanzan a profundizar la verdad, o quizás no, Señor, estamos seguros que no lo hacen, la profundidad del acto que se dio en la cruz. Un acto de amor, Señor, y de hecho tu palabra dice que solamente en este acto fue que nosotros conocimos el amor. Hemos conocido ese amor tuyo por nosotros, Señor, que aún siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para que nosotros fuéramos, Señor, declarados justos y que la comunión contigo fuera restaurada. Perdónanos, Padre, porque cada día tomamos esto a la ligera y actuamos solamente bajo nuestros propios preceptos y convicciones, bajo nuestros propios deseos, y no nos entregamos a ti postrados diciendo: ay de mí que soy muerto, viniendo en arrepentimiento y confesando nuestros pecados delante tuyo, para que tú, Señor, en esa disposición que tienes, siempre vengas para el perdón de nuestros pecados. Lo has hecho una vez en la cruz, pero es necesario que diariamente vengamos en arrepentimiento a ti. Solamente es posible, Señor, si vemos tu gloria. Por eso te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda ver tu gloria, pueda ver tu grandeza, pueda ver lo perfecto que tú eres, Señor, y en esto temblar nosotros delante tuyo, Señor, y caer postrados delante de ti, entregados a tu voluntad, para que manifestemos, para que anunciemos, Señor, las verdades de tu evangelio, para que otros puedan venir a tu reino. Que cada una de las cosas que nosotros hemos recibido de ti sean usados, Señor, para el plan tuyo y no para los beneficios únicamente nuestros. Nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor, sean administrados de forma en que te glorifiquen a ti. Que demos testimonio, Señor, en el amor unos a otros de que somos verdaderamente tus discípulos. Gracias, Señor. Gracias. No hay palabras para agradecer lo que has hecho en nosotros. Gracias también, Señor, por la provisión diaria en nuestros hogares, por el trabajo de cada uno de nosotros, y porque a través de ese trabajo que has concedido viene sustento a nosotros. Pero da o pone en nosotros un corazón generoso también, Señor, sabiendo que de esta forma glorificamos también tu nombre y permitimos que otras personas vengan a conocer del evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.